estemos en esta sala que se llama de San Antonio, porque estamos en el Antoniano de Roma. Buenos días. Buenos días. Good morning. Buongiorno. Iniziamo questa seconda giornata di congresso, empezamos este segundo día de congresso e lo empezamos con un canto que Marta Vera empieza para nosotros. Aquí se puede verlo para cantar juntos. El nuestro canto es Madre Adela, para empezar con oración y petición para su día de vida santa. De los cielos nos manda Dios, su espíritu de gracia se llama, se cortamos en silencio. Por eso. Cercano está tu celo por sombrar el evangelio de hacer misionera de verdad. Madre Ágreda, Madre Ágreda, soy María de Jesús. Gracias. Ahora pasamos a escuchar la intervención del ministro general de los frailes menores, que ayer estaba con nosotros, pero hoy tiene el definitorio general y no puede estar aquí. Envió este mensaje. Queridas hermanas concepcionistas, Fray Stefano, Fray Marco, participantes en el Congreso, que el Señor os dé la paz. Os saludo con alegría al estar reunidos en Roma, en Antoniano, para el Congreso sobre la Madre María Jesús de Ágreda, concepcionista, franciscana, contemplativa, mística y evangelizadora de primer orden. También nos reuniremos para la audiencia del Santo Padre. Sin embargo, quisiera saludaros también de esta manera. Trabajar por el reconocimiento público de la santidad de la Madre María de Ágreda significa, ante todo, dar a conocer su figura y su profundo mensaje espiritual. De este modo, su testimonio puede llegar a ser ejemplar para todo el pueblo de Dios. La clave de su santidad ejemplar fue, sin duda, la búsqueda incesante de Dios y el gusto profundo por el encuentro personal
hasta la unión con el Señor. Como en otros místicos, incluso franciscanos, se encuentra en María de Ágreda el impulso de escribir sobre sus experiencias místicas, que eran, me parece, tan intensas que exigían ser expresadas. Su encuentro con el Señor la marcó tanto que salió de sí misma para convertirse en evangelizadora. Sabemos que ella lo será para los indígenas de América, de forma misteriosa y por disposición de la providencia. El Evangelio dice: la luz no puede permanecer oculta bajo un selenil, sino que debe brillar y alumbrar a todos. Así fue María de Ágreda, que hizo brillar la luz de la fe y de la caridad, permaneciendo en su casa natal, en su pueblo. Luego transformada esta casa en un monasterio por su madre y permaneció allá por toda su vida. Nunca salió. La vida y la obra de Sor María de Jesús de Ágreda no fue fácil ni cómoda, sino todo lo contrario. Experimentó el sufrimiento y la luz de forma personal. Sufrió por su obra y por su doctrina. Sus experiencias místicas, vivencias, revelaciones, fueron objeto de pesquisas inquisitoriales y de rechazo cortesano en forma de envidia y acusaciones infundadas. Sin embargo, esta luz, corroborada por su paciencia en los sufrimientos y pruebas que experimentó, no dejó de difundirse y aún brilla como una luz para todos los buscadores de Dios, para tantos buscadores de Dios. Cito aquí un pasaje de San Juan de la Cruz que inspiró a la Madre Ágreda. ¿Por qué? ¿Quién podrá escribir lo que a las almas amorosas donde Él mora, el Espíritu Santo, hace entender? ¿Y quién podrá manifestar con palabra lo que le hace sentir? ¿Quién finalmente lo que les hace desear? Cierto, nadie puede, ni ellas mismas por quienes cruzan los pueden, porque esta es la causa por la que con figuras, símiles y semejanzas antereposan algo de lo que sienten y de la abundancia del Espíritu vierten secretos misterios, que con razones le declaran, las cuales semejanzas no leídas con la sencillez de espíritu de amor y de inteligencia que ellas llevan, más parecen dislates que dichosos puestos en los. Queridas hermanas y hermanos, espero que este congreso al que asistes ilumine la búsqueda de un conocimiento más profundo de la Madre de Ágreda y del reconocimiento de su santidad original y verdaderamente seráfica en su ardor y radicalidad. Que la bendición de nuestro Padre San Francisco os acompañe y os conforte. Paz y bien a todas y a todos. Pace y bien. Muchísimas gracias a nuestro ministro general. Sabemos que desde el principio la orden, el ministro general de aquel tiempo, que conocía bien Sor María de Jesús de Ágreda, empezaron la causa y siempre vi que en los capítulos generales de la orden franciscana siempre se hablaba de María de Ágreda y de continuar su causa. Siempre porque también el capítulo general del 1647 hizo la Inmaculada Concepción, primera de todos los órdenes franciscanos, patrona de la orden. Y siempre con esta imagen, con el niño, porque la verdadera Inmaculada, también hoy se dice, la Mariología moderna, ya me contestaron en España porque hablo de Mariología moderna, reconoce que
tenemos que la Virgen siempre tenga en su brazo el niño. La Virgen sin el niño, la Inmaculada sin el niño, fue un problema grave en el pasado, en el 600 hasta hoy, porque es una deificación de la Inmaculada Concepción. Casi que todos miramos a ella, olvidándose que ella es grande porque es unida a Cristo. María es santa porque unida a Cristo. Cada uno de nosotros podemos ser santos porque unido a Cristo. La unión hace eso. Y por eso la imagen de la Inmaculada Franciscana, que parece ser la verdadera imagen que apareció a Santa Beatriz de Silva. El niño que tiene la cruz que mata a la serpiente. Es muy importante porque esta imagen le gusta muchísimo a los protestantes y también a los doctores de acupuntura chinos. ¿Por qué? No, verdad, porque nosotros damos clase de acupuntura y ven los chinos. Y los chinos mirándola dicen, mira, Jesús, el perfectísimo doctor. El doctor, dice la medicina china de 4.000 años antes de Cristo, el doctor santo es aquello no que te sana de tu enfermedad, aquello que previene tu enfermedad. Y por eso, mira, el Cristo, perfectísimo doctor, que previene, que no permite que su mamá pueda tomar el pecado original. Y por eso con la cruz, que es la cuna de la medicina china, mata el mal, la serpiente. Por eso es una imagen una imagen universal. También el color blanco del vestido de la Virgen, que recuerda principalmente la Inmaculada Concepción, que recuerda nuestro bautismo. El beato Juan Dun Escoto, que está allá, lo explica muy bien. ¿Qué es la Inmaculada Concepción? Es el bautismo. El bautismo es la Inmaculada Concepción. Y por eso, cuando nosotros hacemos el bautismo, regala un hábito blanco. Mira, el hábito de las concepcionistas. Y después el manto azul, que es el cielo. El hábito blanco me recuerda que tengo que vivir como la Inmaculada Concepción en la continua unión con Cristo. Y la unión con Cristo me permite de vivir bien, de trabajar bien, de vivir el Evangelio. Y si yo hago eso, soy digno del manto azul, que me es portarme en el cielo. Muchísimas gracias al Ministro General. Ahora pasamos a la primera conferencia de esta mañana con la nuestra Sor Vianney, María Vianney, que es la abadesa del monasterio de Ágreda, que todos la conocen muy bien. Damos a ella las palabras. Bien. Bien, buenos días. Bueno, vamos a comenzar esta ponencia de Sor María de Jesús de Ágreda. La devoción a Sor María de Jesús de Ágreda hoy. Comienzo con esta cita de Eclesiástico que dice: hagamos ya el elogio de los hombres ilustres, de nuestros padres según su sucesión. Grandes glorias que creó el Señor, grandezas desde tiempos antiguos. Hubo entre ellos quienes dejaron nombre para que se hablara de ellos con elogio. De otros no ha quedado recuerdo, desaparecieron como si no hubiesen existido. Mas de otro modo, estos hombres de bien, cuyas acciones justas no han quedado en el olvido. Con su linaje permanece una rica herencia, su posteridad.
Para siempre permanecerá su linaje y su gloria no se borrará. Ayer decía que Sor María de Jesús es una de las concesionistas franciscanas más reconocidas, pero existen otras tantas, otras que han quedado en la memoria de cada monasterio, ¿no? Y de cada hermana que las conocen, quizás algunas recientes. Pero de todas queda realmente su justicia, que es darse por entero a Dios y viviendo para Dios. Voy a hacer una breve biografía de Sor María. La Madre Ágreda es una de esas figuras femeninas singulares que han conquistado el mundo con sus enseñanzas, su influjo espiritual y sus extraordinarias virtudes desde el siglo XVII. Es considerada por muchos como una de las grandes mujeres de la historia. Mística, consejera, escritora, abadesa, misionera. Destacan todas sus cualidades literarias, su inteligencia, su creatividad, su vivencia de sus escritos. Nos describen algunos rasgos de su personalidad, como su generosidad, su humildad, su armonía y equilibrio, su amor a la verdad y a la paz, su prudencia, su suavidad y eficacia en cuanto a abadesa. Y también, por supuesto, destaca la entrega completamente a Jesús, a Jesucristo Redentor. María de Ágreda, María de Jesús de Ágreda, María Coronel, nace en Ágreda el 2 de abril de 1602. Nunca sale de su villa natal. Fue bautizada el 11 de abril de 1602. Esta fecha la destaco siempre porque para María de Jesús el bautismo era muy importante y tenía su partida de nacimiento. Sus padres, que los encontramos acá, casi no veo nada. Francisco y Catalina de Arana. Francisco Coronel y Catalina de Arana. Sus hermanos fueron Francisco, José y Jerónima. Todos se entregaron a la vida religiosa, ¿no? Todos fueron llamados a la vida religiosa. Como bien dijo el padre general, hicieron de su casa, ¿no? Catalina, su madre, fue la que tuvo la inspiración de hacer de su casa un convento, ¿no? Y ya el 13 de enero de 1619 se funda este nuevo monasterio, bajo la advocación de la Purísima Concepción. Perdón, me fui antes. Voy a mirar aquí un poquitico porque no. Voy a seguir aquí. Las primeras fundadoras fueron las hermanas, digo las primeras, ¿no? Fueron las hermanas de Burgos, del monasterio de San Luis. Así que todas juntos, ¿no? Entregaron su casa, todos se consagraron a Dios, toda una familia completa, fruto de la oración, porque la madre y los padres de Sor María de Jesús, a cada uno de sus hijos les enseñó la oración. No solamente la oración vocal, el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, sino que también les enseñó la oración mental, a estar meditando en el Señor, ¿no? Una cosa importante, a cada uno les ponía, cada uno de ellos tenía un pequeño altar, ¿no? En su casa, donde se retiraban a orar. Y ahí aprendieron, ¿no? La amistad con Dios, la amistad con la Virgen María, ¿no? Porque es la oración, ¿no? Dices, ¿no? Santa Teresa, orar, ¿no? Es hablar con Dios, ¿no? En amistad. Ay, Dios mío, perdonad. ¿Cómo está no la veo? Bueno, de ahora en adelante, a partir del 13 de enero de 1633,
Tanto Sor María de Jesús como su madre Catalina y su hermana Jerónima comienzan una vida como concepcionista franciscana en la escuela de Santa Beatriz de Silva y de nuestra Madre María Inmaculada. Porque una cosa estaban ellas claras, cuando se hizo la fundación del monasterio, que tenían que ser concepcionistas. Recordemos que era el tiempo del dogma, ¿no? Donde estaba el auge del dogma de la Inmaculada Concepción, ¿no? Y había muchas luchas. Sor María de Jesús, ¿no? Desde su noviciado se vio agraciada con singulares dones místicos, acompañada de éxtasis, arrobos, etc. Pero por obediencia a sus superiores y después de haber sufrido muchísimo, por haber sido exhibida a seglares, pide al Señor que cesen todos esos fenómenos exteriores. Y el Señor le adentra en el mundo superior de la mística más elevada. Posteriormente, Sor María de Jesús de Ágreda dirá en la escala: dichosa el alma, o dichosa la persona que Dios lleva por el camino ordinario. Es decir, sin ningún éxtasis, sin un arrobo, porque ella dirá que muchas veces puede haber engaño, ¿no? Posteriormente, ¿no? Uno de los hechos más extraordinarios de la primera época, ¿no?, de la vida religiosa de Sor María fue la catequización desde su convento de Ágreda a los nativos del sur de Estados Unidos, por el don de la bilocación, ¿no? Un don que se le otorgó en ese tiempo para una misión, porque todos los dones y todas las gracias que el Señor nos otorga es para una misión, no es para otra cosa, ¿no? Y se le otorgó, ayer cuando escuchaba al Santo Padre, cuando decía de la oración, de esa oración profunda, ¿no?, que realmente la misión nace, ese deseo de misionar, nace de esa oración, ¿no?, de ese encuentro con Dios, ¿no? Y podría decir, ¿no?, que Sor María, como dice, nadie tiene amor mayor que el que da su vida por sus amigos. Y Sor María de Jesús clamaba en lo profundo de su alma por todos, porque ella había experimentado que el Señor le había sacado de sus ingratitudes, ¿no?, de sus pecados. Ayer decía el padre Perela, ¿no?, decía que Sor María hablaba mucho de ingratitudes, y es cierto. O sea, cuando le escuchamos y leemos en sus escritos, habla siempre de las ingratitudes. Y voy a leer este texto. Con estos trabajos crecían mis afectos y en ellos estaba la misericordia del Altísimo más liberal conmigo. Dábanme luz en los misterios de nuestra santa fe y de lo que había padecido por las almas, y que muchos se perdían, con que se me deshacía el corazón de dolor, ¿no? Porque no conocían a Dios. Y eso de que se condenasen las criaturas de Dios y mis hermanos los prójimos, desde muy pequeña, me ha dividido el dolor del alma. Y lo que me ha pasado acerca de esto no es posible ponderarlo. Lo vivía. Y tal afecto y deseo al bien de las almas y su salvación puede ser sino dado de Dios. Porque un vil polvo como yo, que jamás por sí misma puede hacer cosa buena, no pudo engendrar este amor a los prójimos. Y a este tiempo, y en la disposición dicha, me sucedió que el Señor me prevenía algunas veces que quería trabajase por sus criaturas y el bien de las almas, y grandes enfermedades y dolores que tenía me ordenaba su majestad me ofreciese por una causa de su agrado y conversión de algunas almas. Yo clamaba su misericordia y me ofrecía a más padecer y dar la vida si fuera necesario, porque una sola alma se salvase.
Realmente esto es maravilloso, fruto de la oración, ¿no? Fruto de la oración y de la amistad con Dios, ¿no? Sor María de Jesús fue elegida abadesa, ¿no? Con dispensa pontificia, ¿no? Y después será continuamente reelegida, salvo un trienio, ¿no? Por el que ella acudió directamente al nuncio para su no elección. Lo primero que hizo fue colocar a la Virgen María en el lugar, ¿no? En la sillería, en el puesto principal del coro, ¿no? Porque la Virgen María es nuestra abadesa. Luego, al quedarse angosto el convento de la casa solariega, porque como dije, el monasterio primero empezaron a vivir en la casa natal de Sor María, aún careciendo de medios económicos, se lanza la construcción de un amplio y digno monasterio que se inauguró el 10 de julio de 1633. El 10 de julio de 1643, el rey de España, Felipe IV, camino de Zaragoza, se detiene en Ágreda y se entrevista con la Madre María de Jesús. Impresionado por su santidad y personalidad, le rogó que le escribiese, correspondencia que duraría 22 años. Es que no lo puedo ver. Entre ambos se escribieron 614 cartas, 306 cartas escribió el rey y 308 escribió Sor María de Jesús. Los estudiosos de la historia y de la lengua han ponderado elogiosamente dicha correspondencia, sin la cual no se puede conocer a fondo ese periodo del siglo XVII. Por su indudable valor han sido editadas por dos especialistas, Francisco de Silvela y Carlos Seco Serrano. Actualmente esta correspondencia está agotada, pero la podemos encontrar por internet porque la venden online. En Amazon venden esta correspondencia. Realmente para mí fue una cosa, cuando la vi dije, wow. Y están muchísimos libros de la Madre Ágreda que están agotados, pero ahí están. Mantuvo Sor María de Jesús, mantuvo también correspondencia con diferentes personas, ¿no? De su tiempo, nobles, eclesiásticos, religiosos, pero también gente sencilla. Y también cartas hermosas que escribía a sus monjas, las monjas de nuestro monasterio, y también una correspondencia especial y hermosa fueron las que tuvo con las hermanas que fueron a fundar a Borja, y también mantuvo una correspondencia con las hermanas de Caballero de Gracia, que fueron para ellas sus fundadoras, ¿no? Sor María de Jesús también las considera sus fundadoras. Porque no dije, ¿no?, que cuando ella fue, después de 3 años de la fundación, en 1623, vinieron de Madrid, del monasterio de Caballero de Gracia, vinieron 3 hermanas para reforzar a la comunidad en el carisma concesionista de la descalcés, porque en ese tiempo se profesaba, habían 2 ramas dentro de la orden. Hoy día todas tenemos la misma constitución. Sor María de Jesús está considerada dentro de las primeras escritoras españolas, tanto en el campo de la mística como en la literatura. En el año 1726, la Real Academia Española incluyó a Sor María, ¿no?, en el primer diccionario de autoridades. A decir de Emilia Pardo Bazán, una gran escritora española,
María de Ágreda merecía figurar entre nuestros clásicos por la limpieza, la fuerza, la elegancia de la dicción, ¿no? En su tiempo, dice, merece figurar entre nuestros clásicos, entre nuestros teólogos por la copia y alteza de la doctrina, entre nuestros filósofos por la lógica profunda y el vigor mental. Dice ella que todos estuvieron confusos, ¿no? Porque como una mujer de escasos estudios pudo llegar, ¿no? a tener un conocimiento tan profundo, ¿no? Y ella dice que, bueno, que por eso todos los doctores graves estaban todos confundidos, ¿no? No atinaban cómo ella pudo llegar a tanto, ¿no? Y precisamente dice ella que Sor María se sirvió de la escuela de la contemplación, ¿no? Tan solo de la escuela de la contemplación, ¿no? Para seguir con firmeza los pasos, ¿no? De grandes doctores, ¿no? Como Santo Tomás y Scott, ¿no? Y también dice, ¿no? Esta mujer que los escritos de Sor María son realmente sutiles y hondamente elevadísimos, ¿no? Y que sabía interpretar con feliz novedad las escrituras. Sin embargo, Sor María de Jesús no es escritora por el hecho solo de serlo, ¿no? Es cierto que ella tiene, ¿no? Inteligencia, que tenía facilidad para escribir. Eso está claro, ¿no? Tenía esos dotes. Sabía plasmar su experiencia en la escritura. Pero la mayoría de sus escritos fueron redactados por la obediencia a sus confesores y directores espirituales y, por supuesto, por mandato divino. Muchas de sus grandes obras no hubiesen existido si no es porque ella veía en los mandatos de sus confesores la voluntad de Dios, por lo cual no podía resistirse a sus órdenes, porque veía en ello la voluntad de Dios, o sea, la obediencia. Aquí hay unos, no los voy a nombrar todos, algunos escritos de la Madre Ágreda, ¿no? Encontramos la mística sede de Dios, encontramos los ejercicios de retiro, las leyes de las esposas, que hay uno y hay dos. Encontramos también el patronato, la relación hecha al reverendísimo Padre Manero sobre las preguntas, varias preguntas. Su autobiografía, que está incluida en una biografía de Eduardo Rollo, que reciente publicación, El jardín espiritual y nivel del alma, las sabatinas, que son sus diarios espirituales, la escala para subir a la perfección, algunos sucesos de doctrina y enseñanza, y las letanías y nombres misteriosos. Hay otros. Sor María de Jesús, ¿no? El domingo de Pentecostés, 24 de mayo de 1665, muere en su monasterio de Ágreda a las 9 de la mañana, en presencia del general de la orden, el padre Alonso Salisanes, el provincial, padre Jiménez Samaniego, y sus hermanos, diciendo: ven, 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 clamando al Espíritu. Su cuerpo fue hallado incorrupto en el año de 1667. Ha sido objeto de 14 reconocimientos oficiales. El último, el 20 de mayo de 1989, siendo posteriormente trasladado con gran solemnidad a la iglesia conventual. Y desde esa fecha es muy visitado con devoción por sus devotos. Aquí aclaro que fue un permiso de la Santa Sede. Fue un permiso de la Santa Sede que el cuerpo de Sor María estuviese allí. Pero viendo todo esto, ¿no? Podemos decir, cuando Sor María de Jesús de Ágreda falleció, su fama de santidad ya estaba muy extendida. No solo en los límites de su villa natal, Ágreda, también en otros pueblos. Y también en otras partes y reinos de España.
Según nos cuenta don Eduardo Royo, la fama de santidad de la sierva de Dios, tan grande y universal durante su vida, en la última enfermedad y en su muerte, tuvo aún mayor incremento. A sus exequias primero y más tarde a su sepulcro acudió numeroso concurso de gente de todos los estados y condiciones. Él nos prosigue narrando en la biografía que fueron tantos los que se reunieron para dar el último adiós a su querida madre, porque era muy querida y especialmente por los pobres, que después que las religiosas trasladaron el cuerpo de la enfermería del monasterio, lugar donde expiró, al coro bajo, ¿no? donde hacemos los velatorios, abriendo la reja por donde comulgaban, que era por donde se podía ver, para que el pueblo tuviese el consuelo de verlo. Y fue necesario que aquel día de su muerte y al siguiente rodeara el templo y su puerta con fuerzas armadas que contuvieran y ordenaran a la multitud. Había muchísima gente, todos querían ver a la madre, querían tener ese consuelo. Además, luego después se le prohibió a las monjas pasar ningún objeto del sagrado cuerpo, ni diesen nada de las reliquias de la venerable, ya que eran muchísimos los que les solicitaban les tocasen al cuerpo medallas, rosarios, así como los que deseaban una partecita de su ropa. O sea, había muchísima gente, ¿no?, que estaba ahí. Y claro, las hermanas apremiaban porque había ya que dar sepultura al cuerpo. Sus funerales fueron celebrados con toda solemnidad por el general de la Orden Franciscana. Madre Ágreda, bueno, fue sepultada en el cementerio del monasterio, ¿no? Las religiosas, como estaba en el subterráneo, comenzaron a bajar, ¿no?, para pedir a la madre que les ayudara, para contarles sus necesidades, sus penas, y ponerse bajo su intercesión, ¿no?, ya que habían alcanzado grandes gracias por su oración, cuanto más ahora en el cielo, ¿no? Sor María seguiría siendo la madre que con solicitud socorre y consuela a sus hijas según el Espíritu. Bueno, creo que ayer le entendía al padre Perela lo que decía eso, o sea, Sor María estuvo 36 años de abadesa, o sea, ¿por qué fue? Sería porque verdaderamente era madre, ¿no? La villa de Ágreda y los pueblos vecinos comenzaron a acercarse al monasterio para implorar el auxilio de María Coronel, ¿no? Todos salían consolados, ¿no?, seguros de que la madre les alcanzaría la gracia. También pasaron los nobles dignatarios de la iglesia, ¿no?, visitaron también el sepulcro, ¿no?, de la madre. Una mujer querida y admirada por muchos nobles, plebeyos, ricos y especialmente por los pobres, ¿no?, a quienes Sor María de Jesús les mostró gran amor y respeto por ser los amigos del Señor. En 1666, el definitorio de los padres franciscanos de Burgos deciden incoar la causa de beatificación de María de Ágreda y fue nombrado postulador el padre Martín de Sobejano. El 28 de enero de 1673, Clemente X firma el decreto por la que queda introducida la causa de beatificación y le concede el título de venerable. Pero ahora cabe preguntarnos, después de 358 años, ¿sigue viva hoy esa fama de santidad que acompañó a Sor María de Jesús durante su vida e inmediatamente después de su muerte? Necesariamente, la fama de santidad de Sor María va acompañada a su gran obra, la mística Ciudad de Dios. El nombre de esta concesionista franciscana, hija de nuestra Madre Santa Beatriz de Silva, va ligada a su obra magna, la mística Ciudad de Dios, considerada por muchos como su cruz y su gloria. La mística Ciudad de Dios está considerada como la obra cumbre de la espiritualidad mariana del español barroco. Desde su primera edición en 1670, la mística Ciudad de Dios cuenta en su haber con más de 200 ediciones, creo que mucho más,
Yo creo que a estas alturas acercadas ya a las 300 ediciones. Es imposible calcular el número de libros vendidos durante siglos, pero que podemos decir que la edición de 1970, que es la última, preparada por el padre Celestino Solaburen de la Orden de los Frailes Menores, fruto del tercer centenario de la muerte de Sor María en 1965 y una de las mejores ediciones de la mística, pues acompaña una introducción realmente que ilumina. Ha sido reimpresa por tercera vez en 2009, rondando hasta ahora los 25.000 ejemplares. Y esto sin ningún tipo de propaganda o promoción especial, más que la ofrecida en los boletines para promover la causa de beatificación de Sor María en nuestro portal web del monasterio. Y son muchas, ¿no?, las personas que a través de nuestra página solicitan información donde adquirir la obra. Actualmente se encuentra en preparación una nueva edición por la editorial de la Biblioteca de Autores Católicos, ¿no?, la BAC, que Dios mediante saldrá en el 2024. Por ahora la mística está agotada, deberemos esta edición. Bueno, ya tenemos varios pedidos. Existen en el mercado algunas ediciones de la mística Ciudad de Dios, ya sea en español o cualquier otro idioma, de las que no hemos tenido noticia hasta que alguna persona nos los hace llegar, ¿no?, o hemos visto por internet, ¿no? Algunas de estas ediciones vienen por tomos o por solo volumen. Por Amazon, por ejemplo, podemos encontrar cantidad de ediciones de la mística Ciudad de Dios, no solo en español, en francés, en italiano. También podemos encontrarlo en inglés, y ediciones que, como les digo, pues nosotras no tenemos conocimiento. La mística Ciudad de Dios es una amplia biografía histórica teológica de la Virgen María, ¿no? Ella la redacta por primera vez por mandato de la Virgen en los años 1637 y 1643 y luego, posteriormente, es quemada por un confesor extraordinario que le dijo que las mujeres no escribían en la iglesia. Recordemos que estábamos en otro tiempo, en otra época, ¿no? Luego vuelve otra vez a escribirla por segunda vez en 1655-1660. Creo que esto es un ejemplo hoy, Sor María, de obediencia, aún sabiendo que lo que estaba quemando, o sea, era algo bueno. Era algo bueno. Pero sin embargo, hoy nos cuestionamos todo, ¿no? Nos cuestionamos si obedecer o no obedecer. Pero Sor María, pues, obediencia, ¿no? Lo quiso el confesor y, pues, palabra, ¿no? O sea, lo vio como un mandato divino. La mística Ciudad de Dios ha sido traducida a 18 idiomas, en portugués, en francés, en holandés, en italiano, en flamenco, en latín, alemán, griego, árabe, inglés, croata, japonés, coreano, checo, eslovaco, euskera y en tamil. Hay que destacar, ¿no?, que estas ediciones últimas, la de tamil y euskera, son ediciones en una versión poesía, inspirada en la lectura de la mística Ciudad de Dios, ¿no? La de la lengua tamil, editada en 1996, fue compuesto, digamos, por un matrimonio hindú y editada en Puducherry, tamil. Nos sorprendió gratamente, ¿no?, cuando nuestras hermanas de la India, ¿no?, nos contaron que en el instituto estudian un texto de Madre Ágreda. O sea, realmente, cuando ellas llegaron aquí, unas de las hermanas que están aquí, se encontraron con María de Ágreda, pero se la hemos leído en el instituto, ¿no? Realmente, pues, bueno, algo que no sucede en España, ¿no? La segunda versión, en euskera, publicada en 1999, fue por una monja agustina, Sor María de Jesús, Justina Aldadur, ¿no? Era una monja clarisa del monasterio de Saraos. Luego
ha salido una edición, la edición en coreana, que fue traducida por Teresa Wang y costeada, patrocinada por Justo Park, ambos coreanos. El señor Park conocía la edición japonesa y, atraída por la belleza de los escritos, quiso venir desde Seúl a Ágreda para ver con mis propios ojos lo que con la imaginación ya había visitado tantas veces haciendo la lectura del libro de la mística Ciudad de Dios por la autora María de Jesús de Ágreda. Sorprendente es el padre George Blatter, me perdona porque no sé el inglés. Fue un sacerdote de la diócesis norteamericana de Fort Wayne, Indiana. Fue otra persona fascinada por Sor María. Él en 1900 descubrió la mística Ciudad de Dios en alemán y le causó tanto impacto que aprendió el castellano para traducir la obra al inglés. Tardó 10 años, duplicando el tiempo, ¿no?, en que tardó Sor María en escribirla, ¿no? Y en 1912 se editó en Chicago la traducción al inglés de la mística Ciudad de Dios en 4 tomos, que es la actual que se vende en Estados Unidos, ¿no? Esto es una gran devoción, ¿no? O sea, aprender la lengua, ¿no?, española para poder traducirla directamente, ¿no? Hay una cosa, voy a pararme un poco ahora en el siguiente, viene el culto de la Madre Ágreda en la antigua Checoslovaquia. La vida y obra de María de Ágreda en Checoslovaquia, desde 1992, son 2 estados separados, República Checa y Eslovaquia, se pudo conocer gracias a los benedictinos que vivían en Estados Unidos, ¿no?, en la ciudad de Chicago. Esta obra de la Venerable María de Jesús de Ágreda, la mística Ciudad de Dios, traducida, como he dicho, por el reverendo padre George Blatter, ¿no?, en esa edición inglesa, esa edición inglesa del padre Blatter fue traducida, ¿no?, a la lengua checa en el año mariano de 1954. Y fue aprobada por la Iglesia checa, o sea, todo. La primera edición de la lengua checa fue publicada por la imprenta de los benedictinos de Bohemia en 1637, pero esta posteriormente, ¿no?, se volvió a imprimir, ¿no? De este modo, al estar emparentada la lengua checa y la eslovaca, pudieron conocer en el territorio de la entonces Checoslovaquia la obra de la mística Ciudad de Dios concesionista franciscana. Dado que la veneración mariana es muy fuerte en Eslovaquia, hoy día también no es muy fuerte, ¿no?, la patrona de Eslovaquia es la Virgen María de los 7 Dolores, la difusión de la mística Ciudad de Dios se encargaron los laicos marianos, ¿no?, de traducir la mística Ciudad de Dios a la lengua eslovaca, de forma, voy a decir en español, samizdat, ¿no? Es decir, era el sistema clandestino mediante el cual se imprimía y distribuía la literatura de forma privada, con el fin de eludir la censura gubernamental comunista, ¿no? Vemos que en ese tiempo Eslovaquia estaba bajo el comunismo y la única manera de que pudieran difundirse, ¿no?, porque estaba prohibido todo libro religioso, ¿no?, y todo libro que hablara contrario al comunismo, tenían que hacerlo de manera clandestina. En el año 2016, unos devotos de Eslovaquia, Eric, junto con su familia y el profesor Peter, un sacerdote jesuita, es director de la sección eslovaca de Radio Vaticana y vicerrector del Pontificio Colegio Rusicum, visitaron el monasterio de Ágreda, entrevistándose con la superiora de entonces, Sor María Vega. Esta visita dio lugar a la difusión en Eslovaquia de la obra de Sor María de Jesús y también de la imagen con la oración para pedir la beatificación de Sor María de Jesús de Ágreda.
En el 2017, junto con el moderador general del Instituto de Cristo, sumo sacerdote, Marián Kufa, y otros 5 sacerdotes y 40 peregrinos de la Convención Eslovaca para la Familia visitaron el monasterio de Ágreda para familiarizarse con la obra de Sor María de Jesús. En el año 2016-2019 se publicaron en checo, de nuevo, las 4 volúmenes de la mística Ciudad de Dios. Y en 2021 se realizaron un breve programa sobre Sor María de Jesús de Ágreda, ¿no? En el 22, a partir de la traducción checa, que fue editada por Josef Tuxer en 2015, la editorial Sacher publicó los 4 volúmenes de la mística Ciudad de Dios en la lengua eslovaca, de los que se vendieron más de 10.000 ejemplares en este corto periodo de tiempo. Y estamos hablando de 2022 en agosto de 2022, ¿no? 10.000 ejemplares. La rápida difusión de la obra en Eslovaquia y la República Checa impulsó a la Convención Eslovaca para la Familia a realizar un documental de Sor María de Jesús de Ágreda, que también fue producido en 2022 y que ahora lo podemos encontrar también en YouTube, porque se proyectó el 15 de septiembre, Día de la Virgen de los Dolores, en el 2023, y realmente ha tenido muchísimas visitas en 2 meses. La Convención Eslovaca para la Familia está muy contenta de esta magnífica obra mariana haya encontrado una respuesta tan fuerte en Eslovaquia y de haber podido contribuir también a la difusión del respeto a la Madre de Dios y a través de ella a su Hijo Jesucristo. También estos de la convención, estos hermanos de la Convención Eslovaca, la mayoría son terciarios franciscanos. También la mística Ciudad de Dios, ha sido objeto de estudios en diferentes áreas, ¿no? Teológicas, marianas, etcétera, etcétera, ¿no? Son muchas las publicaciones y libros, artículos acerca de Sor María de Jesús de Ágreda y su obra, ¿no? Pero Sor María de Jesús de Ágreda y su libro La mística Ciudad de Dios son fruto de una profunda vida interior y de una alta contemplación. Han generado hermosas iniciativas, como lo son grupos de oración en diversos países, como Argentina, Puerto Rico, Colombia, Brasil, Estados Unidos y en la misma España. En torno a la palabra de Dios y la mística Ciudad de Dios se reúnen devotos, ¿no?, para orar a la bendita Madre y meditar en sus virtudes. Y claro está, pidiéndole conceda vivir, proclamar las grandezas del Señor en sus vidas, siendo testimonio creíble del Evangelio. Esto realmente es hermoso. Uy, creo que voy larga, ¿no? Y realmente esto es hermoso, ¿no? Porque estas personas, levantándose en torno a la mística y la palabra, ¿no? Se reúnen para orar, ¿no? Y es que sin duda, ¿no?, esta agredeña, que recibió escasamente su infancia en la información necesaria para una mujer del siglo XVII, nos ofrece un pozo profundo y maravilloso donde sacar agua limpia y cristalina. Ciertamente hay quienes se acercan a ella por un interés meramente académico o por curiosidad. No han faltado quienes desvirtúan su mensaje y su persona, pero son muchos más los que se encuentran con su doctrina llena de sabiduría y de espiritualidad, que les sirve de acicate para vivir en la verdad y en compromiso responsable de su entorno vital. Son muchas las personas que han reencontrado la fe. No olvidemos que la mística Ciudad de Dios es fundamentalmente un libro de edificación. La incitación a la virtud y aún a lo sumo y perfecto de la virtud es una constante en toda la obra. Conocemos personas que han leído la mística Ciudad de Dios entera. No sé si alguna de nosotros estamos aquí la hemos leído entera, ¿no? Pero hay quienes la han leído entera, ¿no? Y son gente sencilla, ¿no? Se cumple el Evangelio, o sea, Dios revela a los sencillos, ¿no?
Y la otra vez escuché un testimonio de una hermana de Colombia que decía que había una hermana una mujer, ¿no?, que leía todos los días la mística de Dios, ¿no? Y ella decía de esta mujer que era perfecta, en la orden, en pulcritud, en caridad, ¿no? Y realmente puedo decir como San Pablo, ¿no?, ya para terminar, ¿no?, que Sor María de Jesús, ¿no?, se hizo todo para todos, para ganar aunque sea a uno solo. Y realmente si hay una sola persona que se convierta, ¿no?, y que se acerque a la Virgen y se acerque a Jesucristo a través de Sor María de Jesús, pues creo que ha valido la pena y que vale la pena hoy día, ¿no?, su causa de beatificación. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora ella toma el mando de este congreso. Aquello que hace maravilla es que no todos los santos han tenido tantas traducciones de sus escritos como ha tenido Sor María de Jesús de Ágreda. Y por eso es una parte muy importante en la causa de beatificación, como también para el doctorado de los santos, es la fama, ser conocido. Y parece que Sor María de Jesús de Ágreda es conocida en todo el mundo.